Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, ya hoy es nuestro segundo encuentro, nuestra segunda clase del diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Eh, por lo pronto voy a cerrar el chat. Recuerden que vamos a abrir el chat en momentos culmen, así como lo hicimos ayer, antes de salir al descanso y unos minutos antes de culminar la clase. Recuerden que como hoy es viernes, la clase es un poco más corta, es decir, no terminamos a las 9:40 como usualmente lo vamos a hacer de lunes a jueves, sino que vamos a terminar a eso de las 9, hora colombiana. Ayer fue nuestra primera clase, nuestro primer encuentro, donde entonces ingresa nuestro coordinador. Ayer ingresó nuestro coordinador, quien les explicó varios aspectos importantes, como, bueno, lo que es el tema de la certificación, que es sumamente importante certificarse, principalmente porque nos da una competencia frente a otros profesionales en el área de la salud, para que ustedes puedan demostrar que realmente tienen los conocimientos en autismo y otros trastornos infantiles, pero que también es importante el material de estudio que ayer también les había mencionado, porque el material de estudio es complementario, es decir, la teoría es importante, pero también, digámoslo así, que la práctica. Entonces, acá están los contactos de la coordinadora Paula, son dos, ambos tienen el código que es más 57 por ser el código colombiano, entonces más 57 316 238 2081 sería el primero, y el segundo es más 57 318 849 2138. Entonces, los contactos de la coordinadora Paula, o si tienen de pronto alguna otra duda con ella le resuelve el tema más de índole administrativa. Vamos a continuar el tema de hoy. Ayer nos quedamos en un tema fundamental. Ayer vimos, para las personas que de pronto no se conectaron en la clase del día de ayer, no se preocupen, todas las clases quedan grabadas. De hecho, se las comparten en el grupo de WhatsApp. Sé que de pronto hay muchas personas que no están en el grupo de WhatsApp, entonces para que también le escriban a la coordinadora Paula. Como les digo, con ella es todo lo referente al tema administrativo para que los pueda añadir, los pueda ingresar a lo que es la parte del grupo, porque en el grupo de WhatsApp es donde les comparten a ustedes toda la información referente principalmente pues como a las clases grabadas. Ayer veíamos, bueno, eso fue una recomendación que dimos el día de ayer de lo que es el pequeño salvaje de Aveirón, con, con una parte de la historia de muchas personas que a lo largo de la historia de la humanidad se sospechaba que tenían un autismo. No se confirmó porque en ese entonces, en 1700, no se tenía como tal el concepto de autismo. Eso recuerden que los trabajábamos más adelante con Eugene Bleuler, que Eugene Bleuler fue la primera persona que dio el concepto de autismo, pero fue Leo Kanner con la primera persona que diagnosticó, que fue el Donald Triplett, donde ya tenemos el concepto de autismo como una entidad diagnóstica diferente a, por ejemplo, la esquizofrenia, que hoy en día pues sabemos que no tiene relación, no podemos confundir la esquizofrenia con autismo ni viceversa. Entonces miren, por ejemplo, acá que habíamos visto la historia de Donald Triplett, muy interesante, que al principio fue diagnosticado con una esquizofrenia infantil, pero fue Kanner quien notó que realmente no era una esquizofrenia infantil y le dio una entidad diagnóstica diferencial. Hablábamos también de Hans Asperger, que mencionábamos que como tal ya no se usa el nombre de Asperger. Esto fue adoptado por Lorna Wynne, pero que ya en el 2013 no tiene validez. No tiene validez principalmente pues porque ya no se usa el término, dado que ya se integra en el DSM-5 en lo que es el tema pues de los espectros. Y llegamos acá, lo que es el foco de atención, donde llegan
dos corrientes importantes. Una corriente sociocognitiva y una corriente neurocognitiva para poder explicar lo que es el trastorno del espectro autista. Y llegamos a esta parte. Esa fue la última diapositiva que nosotros vimos. Resulta que estas teorías explicativas que vamos a ver, que como les digo se agrupan en dos, sociocognitiva y neurocognitiva, son partes o son fragmentos de ese rompecabezas que es el trastorno del espectro autista. No quiero que veamos estas corrientes sociocognitivas como camisas de fuerza para entender el autismo, porque el autismo es muy neurovariable. Es uno de los diagnósticos más neurovariables que hoy en día tenemos. Ayer también les mencionaba que hoy en día es uno de los diagnósticos más estudiados, de más interés clínico, de más interés científico, precisamente por esa misma neurovariabilidad. Pero a lo largo de la historia hemos tenido o hemos recopilado varias teorías que por sí solas no explican el autismo. Es decir, la teoría de la mente por sí sola no explica todo lo que vemos o todo lo que entendemos como trastorno del espectro, sino que son pequeños fragmentos o son pequeñas partes de un todo que sería el rompecabezas. Entonces, la idea es mirarlos no individualmente, sino todas estas teorías como un rompecabezas, pequeñas partes del rompecabezas. Empecemos con esta parte de la teoría de la mente, que por sus siglas es TOM, la TOM, la teoría de la mente en general, ¿qué es? Es nuestra capacidad que vamos adquiriendo. Nosotros no nacemos con teoría de la mente, es algo que se va forjando, es algo que se va trabajando paulatinamente mientras estamos inmersos, mientras nosotros podemos estar en contacto con otros seres humanos. La teoría de la mente no nacemos con ella, pero sí nacemos con una predisposición a cierta teoría de la mente. Entonces es la capacidad de atribuir estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Creencias, deseos, intenciones, conocimiento, emociones, tanto a mí como a los demás. Es la capacidad de entender que estos mismos estados mentales pueden ser diferentes al mío, es decir, es saber que otro tiene unas emociones o puede tener unas emociones diferentes. Es la habilidad fundamental para lo que muchos hoy en día de pronto hablan y es la empatía. Es la habilidad o la teoría de la mente nos prepara para una comunicación efectiva, para una comprensión social. Y mencionábamos entonces que en el autismo hay un problema o un déficit cognitivo. Se habla de déficit cognitivo y no quiero que lo vean como un cognitivo no es igual a coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es solo un pequeño fragmento de todo el ámbito cognitivo. En lo cognitivo vemos muchos dominios. En este caso vemos un dominio que es la teoría de la mente, que de hecho ha estado muy estudiado. Y en el autismo es una incapacidad en muchos o una baja teoría de la mente en otros para atribuir lo que les menciono, esos estados mentales. La teoría de la mente o este concepto se introdujo a finales de los años 70 por Primack y Woodruff. Woodruff ha tenido varios estudios, no solamente en la teoría de la mente, y Primack también, de hecho son muy interesantes, pero principalmente elaboran esa parte de la teoría de la mente. Como tal, la experimentan, como tal, la introducen, el concepto. Pero pasa el tiempo y en los años 90, en la década de los 90, es Simon Baron Cohen, quien vamos a ver, de quien vamos a hablar, que ya le da como una forma a la teoría de la mente. La empieza a teorizar mucho más. Entonces, ¿qué entendemos por teoría de la mente o qué implica tener teoría de la mente? Es reconocer que los demás tienen pensamientos que son diferentes al mío, pensamientos que son diferentes. Entonces, es entender que si yo pienso de una manera, no todos deben pensar exactamente de la misma forma en que yo proceso. Es comprender que esos pensamientos también influyen en el comportamiento de una persona. Es distinguir entre lo que uno sabe y lo que otros saben, es decir, ese conocimiento compartido frente o versus al conocimiento personal. Y ayer también hablábamos o alguien hacía este comentario, esta pregunta que mencionaba,
porque las personas con autismo suelen ser, entre comillas, tan inocentes. Explicado es por la teoría de la mente. No es que sea una inocencia, es que hay dificultad en predecir o interpretar esas acciones de los demás con base en sus creencias, con base en sus deseos. Es decir, lo que el otro sabe, la intención con el que el otro me habla o la intención con la que el otro me está pidiendo algo. A eso apunta la teoría de la mente. Un ejemplo muy clásico de teoría de la mente es una prueba muy común que es la prueba de la falsa creencia. Es una prueba, de hecho, como les menciono, donde se le cuenta a un niño o una niña una historia. La historia dice así: Sally pone una canica en una caja y Sally se va. Luego llega otro personaje que es Ana o Annie. Ana mueve la canica de una cesta y la pregunta que se le hace al niño es: ¿dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Un niño con teoría de la mente buena, un niño con ya un desarrollo de la teoría de la mente, va a responder en la caja. ¿Por qué? Porque va a entender que Sally tiene esa falsa creencia ya que no vio el cambio, es decir, va a responder donde la dejó. Ahí es donde apunta esa parte del déficit cognitivo en el autismo. No es la única evaluación que se hace para el autismo en cuanto a teoría de la mente. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del diplomado, sobre todo en ese módulo número 3, donde ampliamos la evaluación, pues ese método diagnóstico y el desarrollo de la teoría de la mente no es de la noche a la mañana, es decir, no es que alguien nació y de la nada tuvo lo que hoy conocemos como teoría de la mente. No, es un concepto que, o más bien es una habilidad que se va a ir forjando, que se va a ir desarrollando. Es decir, a partir de los 4 a 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente básica, muy básica, donde entonces empiezan a saber o a entender que los demás son diferentes a él. En los niños con autismo, la capacidad de la teoría de la mente va a estar desarrollada más lentamente o en muchos casos, como les digo, dos personas con autismo no son iguales, va a estar subdesarrollada, va a estar alterada. Y en los adultos está vinculada, nosotros ya como adultos, está vinculada esta teoría de la mente a esas habilidades sociales complejas, como qué, como el sarcasmo, como la ironía, como la manipulación emocional, como ese doble sentido, porque a ese punto la teoría de la mente, a leer, entre comillas, la mente del otro, saber las intenciones. Como les digo, la evaluación de la teoría de la mente, aquí adelantándoles pues como un poco el tema, se evalúa a través de pruebas de falsa creencia, que es la que le acabé de explicar, que es la teoría de Sally y Annie, la prueba de Sally y Annie, cuestionarios, historias clínicas se puede evaluar y tareas de historias sociales o una lectura de la mente de los ojos, que son tareas puntualmente para la toma. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan fundamental la teoría de la mente en el desarrollo de nosotros como seres humanos? Primero, porque cuando tenemos una buena teoría de la mente, podemos entender las emociones de los demás. La teoría de la mente también nos permite resolver esos conflictos interpersonales, saber cómo se siente el otro, saber quizás que mis actos o mis palabras pueden ir a un otro de una manera u otra. Nos permite la teoría de la mente tener mejores habilidades comunicativas, efectivas y afectivas, y la parte de funcionar socialmente en grupo. Si nos preguntáramos por un ejemplo de teoría de la mente, este sería el ejemplo perfecto. Se los voy a leer de manera puntual. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación.
En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. Miren que acá hay unos puntos clave que debemos tener muy presentes. Capaz de imaginar la tristeza por la que la persona está pasando. En el ejemplo, no conocíamos la persona, solamente lo vemos de lejos, entendemos el contexto es un lugar triste, de entierro, bueno, obviamente depende mucho de la cultura, pero si lo vemos desde la cultura más occidental, quizás puede ser de tristeza. Está enterrando a alguien que quiere, no conocíamos ni a la persona que quería, no conocíamos tampoco al hombre, pero somos capaces de imaginar, de representar mentalmente, es una representación, mentalización de lo que la persona en ese momento está sintiendo, es una simulación de la emoción. A eso apunta, de hecho, la teoría de la mente. Yo ayer les explicaba un minuto antes de culminar la clase, que la teoría de la mente, la cognición social y la teoría de las neuronas espejo y la empatía se relacionan principalmente porque somos capaces a través de eso de entender en nuestro cerebro qué está pasando en otra persona, la emoción por la que pasa otra persona. Y yo les mencionaba ahora, pues hace un momento, que no solamente era Mac y Woodruff, las personas que empezaron a hablar sobre qué era teoría de la mente, sino que ya Simon Baron Cohen le dio forma a lo que en un inicio, en 1978, empezaron a investigar. Simon Baron Cohen le dio esta frase, se las voy a leer puntualmente para explicarles un poco y qué dice Simon Baron Cohen. Les recomiendo mucho este libro, igual es importante tener muy presente, muy en cuenta que aunque es un libro en la década de los 90, es decir, todavía no había entrado en vigencia lo que era el DSM-5 en el 2013, es un libro que nos permite también entender un poco más sobre lo que es el autismo y la teoría de la mente. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Voy a tratar de subírselos al material de estudio. Igual ahora también les voy a subir, dentro de un momento les voy a subir otro libro que me encontré. Y, bueno, que les dije ayer que se los iba a subir y que primero pues lo iba como a ojear a ver si valía la pena o no. Antes del descanso se los comparto en el Drive, que recuerden que ayer nuestro coordinador les explicó un poco cómo se accede al Drive. Pero lo que les quería mencionar es que tener muy en cuenta lo que es Asperger. Entonces, tratar de entender que es un espectro, no como tal, Asperger. Entonces, se los voy a leer puntualmente. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que les llevara a realizar casos intensos de interacción social con las personas, tratándolas como si no tuvieran mente y, por tanto, comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esta frase es muy particular. Simon Baron Cohen, pues de hecho es un psicólogo y es neurocientífico, él es británico y realmente ha sido muy influyente sobre lo que es las teorías en el autismo. De hecho, actualmente dirige pues un centro de investigación en la Universidad de Cambridge de autismo, de hecho. Pero, ¿qué dice o qué mencionaba Simon Baron Cohen en relación a lo que era
la teoría de la mente en trastorno del espectro autista. Entonces, él menciona que la teoría de la mente es como una especie de ceguera mental en el autismo, es decir, en esa década de los 80, miren igual la época, pero todavía está muy vigente. Él propuso que las personas con autismo presentan dificultados en la teoría de la mente, es decir, en esa capacidad de comprender los pensamientos, las creencias, las intenciones de los demás. Y decía que esta limitación empieza a ser, entre comillas, una ceguera mental, que se considera pues fundamental para explicar por qué muchas personas con autismo tienen dificultades tan características en el entorno social. Y empieza entonces a mencionar que también hay unas herramientas de hecho de evaluación para mirar cómo son esos rasgos asociados al trastorno del espectro. De hecho, pues acá me adelanto pues como al tema, esto lo vamos a ver en el módulo número 3, pero por ejemplo nos dice que hay un cociente del espectro autista que es el AQ, donde mide esa presencia de los rasgos de trastorno del espectro en adultos con una inteligencia de promedio a superior. Y también nos habla de otro cociente, que es el cociente de la empatía, que es el EQ, donde, bueno, y a otro cociente, que es el cociente de sistematización, que es el SQ, donde evalúan la capacidad de empatizar, que es el cociente de empatía, y de sistematizar respectivamente, que sería el cociente de, de sistematización. De hecho, Simon Baron Cohen nos da también una perspectiva muy importante sobre lo que son esas neurodivergencias. Durante todas estas décadas que ha estado vigente Simon Baron Cohen, nos da una visión de lo que es esa neurodiversidad, de reconocer, de valorar esas diferencias a nivel cognitivo, cómo las personas con autismo entonces tienen también una variabilidad humana importante y que pues igual la teoría de la mente sigue estando en estudio. Como les digo, la teoría de la mente no es una teoría aparte, se vincula con la teoría de las neuronas espejo, que por ejemplo la teoría de las neuronas espejo fue en la década de los 90, en 1996, donde se empieza por error, de hecho, a descubrir con Giacomo Rizzolatti y su equipo pues, de colaboradores. Y miren que todo el tiempo nosotros vamos descubriendo cosas relacionadas con el autismo. Como les mencioné, alrededor de los 4 años es cuando los niños comienzan a comprender que las personas tienen unas creencias, tienen unos deseos muy diferentes a los propios, que las personas son diferentes a ellos mismos y eso es lo que determina también nuestro comportamiento social. Entonces, esa teoría de Simon Baron Cohen no solamente fue propuesta por él, sino también por Yura Fritsch, donde, que ya vamos a ver a Yura también, Yura Fritsch, de hecho es una psicóloga del desarrollo infantil, quien nos menciona también una teoría, que es la teoría de la coherencia central débil. Entonces, menciona que las personas a veces con autismo no logran comprender ciertas situaciones que a veces les quedan como el aire. Situaciones sociales, como por ejemplo, predecir ciertas conductas en los demás. Por eso hablamos de una ceguera mental, entre comillas, igual recuerden que esa es una teoría o un nombre que le brinda Simon Baron Cohen, el doble sentido de los chistes o el doble sentido de las conversaciones, la ironía, que muchas personas con autismo tienen una reciprocidad social, psicosocial baja o reducida y que muchas veces tienen poca sensibilidad a lo que son esos estados mentales. Deme un segundo, conecto el computador que me indica que tengo 17%. Entonces, algunas de las limitaciones que nosotros podemos entender en lo que es esa comprensión del mundo es una dificultad para predecir las conductas de los demás, lo que les mencionaba, con qué intenciones vienen los demás, problemas para darse cuenta de las intenciones, si son con buenas intenciones o con malas intenciones. Eso puede explicar un poco el término, que no es el término correcto, como una especie de inocencia, es más bien, o ingenuidad, pero es por una baja teoría de la mente.
dificultad a la hora de explicar sus conductas o incluso las conductas de los demás, entender el por qué ciertas personas actúan de una manera a veces les parece complejo o explicar incluso su propia conducta, el por qué actúa de una manera les parece a veces muy obvio y las personas con autismo suelen creer que los demás saben eh, o intuyen o todos deberían saber el por qué una persona actúa de una manera u otra. Problemas en la comprensión de, bueno, eso ya se los expliqué, bueno, que sus conductas pueden afectar a los demás. Un ejemplo, entender que a veces hay comentarios rudos o comentarios quizás que se pueden ver eh, fuertes o muy sinceros, que a veces las personas neurotípicas suelen endulzar. Entonces, un ejemplo, decirle a una persona que quizás una ropa o una camisa no le luce bien, para una persona con autismo, quizás él no lo dice con mala intención, esa es la diferencia, decir algo con mala intención. Ellos no lo dicen con mala intención, pero muchas personas de pronto se van a sentir sensibles. Entonces, a veces es donde lo que dicen, lo que hacen, no comprenden hasta qué punto pueden de pronto herir al otro. Dificultad en la anticipación. Esto también tiene que ver con teoría de la mente, pero sobre todo de la disfunción ejecutiva, que es otra teoría que vamos a conocer. Dificultades para comprender el uso de las reglas en un acto comunicativo. No suelen respetar turnos, no mantener un contacto ocular adecuado. Eso también lo vamos a ir trabajando. De hecho, eso tiene una base neurocognitiva, dificultades para mentir y para comprender engaños. No quiere decir acá que todas las personas con autismo no logren comprender los engaños o que no logren mentir. No. Recuerden que es un espectro, es decir, hay mucha neurovariabilidad. Como hay unos que sí tienen la capacidad para inferir esos estados mentales, en la gran mayoría de las personas con autismo que se han podido investigar, pues hay baja reciprocidad en ese tema por baja teoría de la mente. Y tenemos esta que también es importante, esa incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión o el nivel de interés que las personas tienen sobre lo que ellos están diciendo, lo que de pronto están hablando. Es decir, si yo estoy hablando de un tema, cualquiera que sea, un tema de mi interés, yo logro identificar cuando una persona pues se interesa por ese tema o cuando no. Pero una persona con autismo, por ejemplo, con esos temas que son muy cerrados, que pueden ser cualquier tema de su interés restringido, repetitivo, pueden ser la botánica, pueden ser los aviones, pueden ser los trenes, pueden ser incluso artistas de pop, puede ser cualquier tema. Es decir, hay muchas personas con autismo con diferentes temas, incluso hay unos que son temas que pueden sorprender. A veces no se logran dar cuenta que a los demás no les interesa el tema y pueden hablar y hablar y hablar de un mismo tema sin darse cuenta que están de pronto en una conversación tipo monólogo. Es decir, que no saben hasta qué punto hay un interés en la persona. Bueno, por acá hay algunas manitos levantadas. Recuerden que unos minutos antes de salir al receso de la clase de hoy, lo vamos a resolver. Vamos a resolver algunas inquietudes que ustedes hayan tenido de la clase de hoy. Igual recuerden que también algunas inquietudes que ustedes les logre pues surgir, pueden ser que más adelante en otra clase se resuelvan o que estén dentro de otro tema, por eso es muy importante comprender lo que es pues como la temática, cada una de la temática. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto puede una persona con autismo dominar la teoría de la mente? Esa pregunta, de hecho, me la hizo una estudiante hace ya
algunas cortes que me pareció sumamente fundamental poderla explicar, poder entender hasta qué punto de pronto una persona puede desarrollar, si una persona con autismo puede o no luego tener teoría de la mente con una adecuada intervención, ¿verdad? Entonces, lo que es la teoría de la mente es esa parte de eh, la capacidad de comprender lo que las personas de pronto tienen, como deseos, intenciones, pensamientos diferentes. Entonces, en niños con autismo varía ampliamente. También depende de los factores individuales de cada persona, es decir, el desarrollo cognitivo, depende también del desarrollo del lenguaje, depende del entorno educativo, depende si el niño está o no dentro, dentro de un entorno terapéutico, también es importante, y otras características individuales propias del diagnóstico. Entonces, la pregunta de hasta qué punto una persona puede desarrollar o no, una persona con autismo puede desarrollar o no teoría de la mente, vamos a dividirlo en dos. Lo primero, en casos con buen desarrollo, es decir, en niños con autismo de alto funcionamiento, niños con autismo entonces que se ubican en el nivel uno, que pueden llegar a desarrollar teoría de la mente, incluso pasar pruebas clásicas como la prueba de Sally y Annie, que les mencioné hace un rato y que a menudo logran razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás. Es decir, es una emoción lógica, aunque, digámoslo así, que puede que no lo hagan de forma automática o que no lo hagan de forma intuitiva, como lo haría una persona sin autismo, pero sí. Como les digo, es muy variable. Hay personas que en general empiezan a tener habilidades de teoría de la mente, diferentes las habilidades de teoría de la mente en una persona neurotípica. Empiezan a razonar la parte emocional, es un raciocinio emocional. Entonces logran razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás, pero no lo hacen de manera intuitiva o automática como lo haría de pronto una persona sin ninguna neurodivergencia. De hecho, las personas con buen desarrollo pueden aprender a inferir emociones, pueden aprender a inferir esas intenciones si se les enseña explícitamente. Por ejemplo, hay unas intervenciones específicas que es la lectura de la mente y otra teoría, otra técnica, otra intervención específica que es el pensamiento social, que por ejemplo en neuropsicología se utiliza en esa parte de la rehabilitación. Pero, ¿dónde encontramos dificultades quizás más frecuentes respecto a esta pregunta que tenemos acá? Podemos entonces entender o ver que la teoría de la mente puede ser más inconsistente o puede ser un poco más rígida, eh, que entienden el concepto de una situación, pero no lo generalizan a otras. Cuando se le explica una situación, la comprenden, pero cuando ya pasa a otra situación, ya no lo logran generalizar, que pueden mantener o pueden tener más dificultad en aspectos emocionales y aspectos más sutiles como la ironía, como el chiste, como el doble sentido, como el lenguaje figurado y en algunos casos, especialmente si hay autismo con un bajo coeficiente intelectual o un lenguaje limitado, va a estar de pronto en esos casos el desarrollo de la teoría de la mente más restringido. ¿Cómo se puede favorecer el desarrollo de la mente? Pues el desarrollo de la teoría de la mente. Entonces ya sabemos hasta qué punto, quizás con ciertas individualidades, un niño puede de pronto desarrollar mejor teoría de la mente. Pero, ¿cómo se puede favorecer? Primero, intervenciones específicas, como por ejemplo, un entrenamiento en emociones, un entrenamiento en estados mentales, las historias sociales, los juegos de roles empiezan también a desarrollar esa parte, pero no solamente las intervenciones específicas, sino, por ejemplo, la técnica de modelado de habilidades sociales con apoyos visuales, con lenguaje claro, y por supuesto la terapia de lenguaje y de comunicación, donde acá entran con un papel sumamente importante los fonoaudiólogos, especialmente si hay dificultades en esa parte pragmática del lenguaje. Entonces, en resumen, un niño con autismo puede desarrollar teoría de la mente hasta cierto punto, especialmente si tiene un buen nivel de lenguaje, si recibe intervenciones adecuadas, pero también hay que decir que suele haber diferencias en esa espontaneidad, en esa flexibilidad, en la profundidad con la que se aplica la teoría de la mente diferente a niños neurotípicos.
Entonces, eso es importante tenerlo presente. Recuerden que esa teoría de la mente explica esa capacidad de entender las sensaciones, de las creencias, nos da una capacidad de comprensión de los estados mentales, tanto propios como terceros, y es la base cognitiva en que se sustenta la empatía. Entonces, importante tener en cuenta este paradigma de la teoría de la mente. Ha sido muy productivo porque, como les menciono, es una muy buena explicación a la mayoría de las características que podemos encontrar en el trastorno del espectro autista. La mayoría, sin embargo, no todas. Por ejemplo, la teoría de la mente no logra explicar los síntomas repetitivos que suelen presentar las personas con autismo, o esos estereotipos, o esos patrones de comportamiento restringidos. Entonces, por eso les digo que es un fragmento. Es solo un fragmento de todas las teorías o todo el compilado de teorías para comprender el trastorno del espectro. Pero sí explica por qué en niños con autismo tienen dificultad de efectuar esas meta-representaciones. ¿Qué son las meta-representaciones? Es un mecanismo cognitivo que pues se va forjando, y la función principal de la meta-representación es la capacidad de pensar, de imaginar, de reproducir lo que la otra persona siente, lo que la otra persona está de pronto incluso imaginando. Recording in progress. Vamos entonces a responder algunas preguntas, algunas inquietudes que a ustedes les hayan surgido a lo largo de estas dos clases. Sé que ayer teníamos algunas preguntas, creo que en la clase de hoy, algunas ya, pues con el avance de la clase de hoy, por ejemplo, con esa parte de la de la teoría de la mente se han podido resolver. El chat está activado, unas dos o tres preguntas vamos a responder para luego responder las otras al final de la sesión del día de hoy. Sí, eso también forma parte del autismo, sin embargo, no es único y exclusivo del autismo. Karen nos pregunta, tengo un estudiante que cuando hablo con él nunca me ve. ¿Eso también forma parte del autismo? Sí y no. Es decir, forma parte del autismo, y el autismo es muy característico que pues es un signo muy relacionado con el autismo, que de pronto pues te evite el contacto visual o que no te lo sostenga, pero no es exclusivo del trastorno. Es decir, la evitación del contacto visual es una de las características más frecuentes en el TEA, pero también lo podemos ver en otro tipo de diagnósticos incluso, o incluso en niños sin diagnóstico. Es decir, no todos los que de pronto evitan la mirada a los ojos tienen autismo. También puede verse otras razones, una timidez, una ansiedad, sin que haya como tal un trastorno del neurodesarrollo de base. No sé la edad de tu estudiante, pero también problemas de autoestima, problemas de seguridad en esos contextos sociales, costumbre, cultura. Es importante entonces entender de pronto que si hay otro signo, que si tú notas otro signo u otro patrón que sea consistente con el autismo, por ejemplo, ya dificultades para mantener las conversaciones recíprocas, y de pronto solamente es contigo o con otros estudiantes, también pasa que no sostenga la mirada, o también no solamente es que no sostenga la mirada o que no te observe, sino que tenga un uso muy limitado del lenguaje corporal o de gestos, o que de pronto tenga patrones muy intensos, eh, eh, o los estímulos sensoriales le molesten. Sí, Nicole, esa parte la vamos a ampliar para que tengas claro la diferencia entre empatía cognitiva y la parte de la empatía emocional. Bueno, me perdí ya en Karen, estaba en Karen. Bueno, Diana nos pregunta,
Es conveniente exponer a los niños a las situaciones que le generen tensión o se deben evitar al máximo. Digamos que la respuesta no es absoluta, pero es importante tener en cuenta que tampoco se puede educarlo exponiéndolo siempre como a algo que no lo puede hacer o que no se pueda lograr sin apoyo. ¿Por qué no evitarlas totalmente? Primero porque digamos que esas situaciones pueden reforzar, sí, la ansiedad, pueden reforzar el miedo, pero hay que trabajarlas, es decir, hay que exponerlo, pero con apoyos, es decir, no una exposición brusca o no una exposición a través de la inundación, no, o sin apoyos, no, porque puede resultar al contrario traumática, a aumentar la ansiedad, a aumentar ese rechazo, llegar de pronto a un estado de crisis o conductas evitativas mucho más marcadas, entonces no es la idea, pero sí, ¿qué podemos hacer? Ir haciéndolo paulatinamente, es decir, una exposición gradual, pero con apoyo. Identificar, por ejemplo, qué le genera tensión y obviamente no todos los tipos de estímulo, pues si de pronto al niño realmente un ejemplo, hablar en público, que le moleste los ruidos fuertes, que le moleste el contacto físico, los cambios en la rutina, no, no exponerlos a eso, porque el hecho de que no les gusten los ruidos fuertes no es solo un gusto, es que hay un procesamiento auditivo, un procesamiento sensorial que puede ser difícil para ellos y de hecho muchas investigaciones han mostrado que las personas con autismo sienten dolor con los estímulos tan fuertes, auditivo, táctil, visual, del gusto incluso. Entonces, a ese tipo de estímulos no, porque va a ser más tensión y no es que ellos no quieran, no es que ellos no quieran de pronto tener flexibilidad en la rutina. Hay que trabajar con apoyos para que sean un poco más flexibles, pero no que todos los días sea una rutina diferente, porque al contrario, vamos a generar algo mucho más eh, eh, fuerte. Hay que celebrar cada uno de los logros, sí, pero entonces evitar de pronto por completo esas situaciones que pueden reforzar ese miedo, haciendo que cada vez sea más difícil para el niño de pronto poderlas enfrentar. Entonces, importante limitar esa parte de, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades sociales, sí, pero sí. Mariceli nos pregunta, entonces, pueden haber personas que pueden, voy a leer puntualmente, entonces hay personas que pueden presentar, hay personas que pueden presentar algunos síntomas que se presenten en el autismo sin ser personas con autismo, sin ser personas con autismo. Sí, muchas personas pueden presentar alguno de los síntomas o comportamientos que se observan en el TEA sin que esto identifique como tal, pues como un espectro, un trastorno del espectro. Eh, sí, porque puede ser que no cumplan con los otros criterios. Pueden tener los niños, esa pregunta no la hace Doris. Doris nos pregunta lo siguiente. ¿Pueden tener los niños y niñas con TEA discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual? Sí, algunos niños y niñas pueden tener discapacidad cognitiva, pero no todos. Es decir, es muy variable. Es muy importante entender que el autismo no es sinónimo, eso creo que yo lo mencioné ayer, no es sinónimo de discapacidad intelectual, pero a veces pueden coexistir, es decir, aproximadamente en un 30 o un 40% de, de TEA tienen una discapacidad intelectual asociada, es decir, un coeficiente intelectual por debajo de 70, que también hay niveles de coeficiente intelectual. Pero también puede haber personas que estén en un promedio o personas que tengan altas capacidades, es decir, hay inteligencia promedio, hay una inteligencia alta o superior, incluso con talentos especiales en áreas específicas. Esto se asocia a algo que también me lo mencionaban ayer a forma de comentario, lo que es el perfil de altas capacidades o un autismo de alto funcionamiento. Entonces la idea es mirar si hay autismo y si también hay un coeficiente intelectual significativamente bajo, usualmente como les menciono, por debajo de 70, y si hay dificultades adaptativas. Pero como tal, no toda persona con autismo tiene ni altas capacidades ni un coeficiente intelectual por debajo de 70, ni todos están en el promedio. Eso
es mucha neurovariabilidad. Bueno, por acá veo algunas preguntas pendientes, ya cerré el chat para que cuando entonces entremos en descanso o a final de de la sesión de hoy, podamos entonces darles una solución. Voy a elegir algunas preguntas que de pronto se relacionen con el tema de hoy para que de pronto no estemos perdidos en el tema. Entonces vamos a ir al descanso y cuando regresemos vamos a continuar. Bueno, ahora sí continuemos con esa parte de lo que es la teoría de la mente y la teoría de la cognición social. Es importante resaltar que teoría de la mente y teoría de la cognición social van a estar vinculadas, van a estar relacionadas. De hecho, también se vinculan o también se relacionan con la parte de la empatía. La empatía es más allá o la empatía es un concepto que de pronto se ha secularizado mucho en solo ponerse en los zapatos del otro, pero va mucho más profundo que eso. Entonces, la teoría de la mente y la cognición social son conceptos que vamos a entender como fundamentales en esa neuropsicología de lo que es la psicología cognitiva y hace referencia a esa capacidad ambas de entender, de predecir los estados mentales, aunque tanto teoría de la mente como la teoría de la cognición social están estrechamente relacionadas, cada término tiene, digámoslo así, unas especificaciones, unos matices diferentes. La pregunta que me hacían ahora frente a lo que era la teoría de la mente, nosotros tenemos una teoría de la mente cognitiva y una teoría de la mente afectiva. Cuando hablamos de teoría de la mente cognitiva es la capacidad para razonar sobre las creencias, sobre esas intenciones, sobre esos pensamientos de los otros. Y la de tipo afectivo, la teoría de la mente más de corte afectivo, es una habilidad que nos permite comprender y responder ante los estados mentales de los demás. Esa es la diferencia clave. Recuerden que hay unas etapas del desarrollo de la teoría de la mente y que también tiene una importancia clínica. Pero ahora entremos a conocer un poco más lo que es la parte de la cognición social. La cognición social es un constructo más amplio o más grande que teoría de la mente, es decir, engloba teoría de la mente. Entonces, si lo queremos ver como un conjunto, es cognición social. Dentro de la cognición social está teoría de la mente y también está la parte de la empatía. Entonces, engloba teoría de la mente, pero también otras habilidades que son necesarias para interactuar en contexto social. Entonces, incluye la percepción social, incluye el reconocimiento emocional, incluye también lo que les mencionaba de, del concepto de la empatía, la regulación emocional en las interacciones sociales, la capacidad de comprender las normas sociales de un lugar. Hay unos principales dominios en la teoría de la cognición social para ya entrarles a explicar un poco ese diagrama, que son esas redes neuronales que sustituyen ese sistema de percepción y acción. Cuando hablamos de la cognición social, nosotros tenemos unos dominios. Un primer dominio es la teoría de la mente. Entonces, teoría de la mente es un dominio de cognición social. ¿Qué tenemos ahí? Esa parte de su componente que ya explicamos previamente antes del descanso. Tenemos la empatía, que es la capacidad para compartir, para comprender esos sentimientos de los demás. Tenemos también, que les había mencionado, la percepción social, que la percepción social es interpretar esas señales sociales como jerarquía, roles, normas grupales, el reconocimiento emocional, que es identificar y diferenciar esas emociones con expresiones faciales, con el tono de la voz, con el lenguaje corporal, es decir, la pragmática del lenguaje, la parte más elevada del lenguaje. Pero también en la cognición social hay algo fundamental y es la toma de decisiones sociales. Nosotros todo el tiempo estamos en función de tomar decisiones a nivel general, pero también a nivel social, es decir, evaluar y responder de forma situacional, de forma adecuada en esas relaciones interpersonales.
Y acá es donde viene la neuroanatomía de la teoría de la mente y la teoría de la cognición social, que de hecho, pues no es solamente una estructura, sino son redes neuronales, circuitos neuronales, partes de nuestro cerebro que están interconectadas para poder tener una teoría de la mente y una cognición social. Las bases neuronales de la cognición social involucra toda una red cerebral muy compleja. Está, por ejemplo, la amígdala, que no está acá, pues como en la diapositiva, pero la amígdala está implicada en ese procesamiento emocional. Tenemos la corteza prefrontal y la ventromedial, pero también la dorsolateral, que son cruciales para tomar decisiones sociales, para la regulación emocional. El giro temporal superior, que está o es muy importante en ese reconocimiento de movimientos, reconocimiento de acciones en los demás. La corteza cingulada anterior, que está vinculada con la empatía, y la toma de perspectiva eh, como tal social. Entonces, la relación o el vínculo que hay entre teoría de la mente y cognición social es, aunque la teoría de la mente es un componente central de la cognición social, la cognición social abarca de pronto un rango mucho más amplio de habilidades. Por ejemplo, alguien puede tener buena teoría de la mente, ¿cierto? Una teoría de la mente intacta, es decir, comprender los pensamientos de los demás. Pero una persona con buena teoría de la mente puede mostrar a su vez un déficit en el reconocimiento emocional o una dificultad en esa adaptación de las normas sociales, de los aspectos que también forman parte de la cognición social. La idea en el autismo es cuál, evaluar tanto cognición social y evaluar también teoría de la mente. Cognición social engloba un poco más, pues un tramo un poco más amplio. Entonces, unas pruebas muy comunes desde evaluación neuropsicológica es, por ejemplo, para la teoría de la mente, historias de creencias falsas en segundo orden, que evalúa esas habilidades más avanzadas en niños de pronto mayores y adultos, y la teoría de la falsa creencia, que es usada en niños más pequeños para evaluar esa capacidad de atribuir esas creencias erróneas. Pero si queremos de pronto evaluar algo mucho más amplio, que sería la cognición social, está la prueba TACIT, que es un test de reconocimiento de emociones que nos evalúa o nos da un puntaje sobre cómo es esa capacidad de reconocer emociones en las interacciones sociales. También hay otro test, que es el test de Baron-Cohen, eh, pues se llama, me fue el nombre, el test de la mirada, donde evalúa esa capacidad de interpretar esos estados mentales a través de miradas, como tal. También está el LOWA, eh, donde el LOWA mide la capacidad de tomar decisiones en contextos sociales y emocionales. Entonces, la cognición social y teoría de la mente involucra muchas áreas, muchas redes neuronales que se van a vincular, que se van a interconectar. No hay un solo proceso mental que esté ligado a una sola área. Entonces acá lo mismo pasa con esa parte de la teoría de la mente. Tenemos entonces, como les había mencionado, la corteza prefrontal medial en esta diapositiva, donde, ¿qué tenemos ahí? Esta corteza está involucrada en esa reflexión sobre los propios estados mentales y también sobre los demás. Es una función fundamental en la teoría de la mente. Esto no lo da o lo permite la corteza prefrontal medial. También tenemos una ventromedial, corteza prefrontal ventromedial, que es fundamental para que nosotros podamos tomar decisiones en un contexto social y que podamos también regular las emociones. Luego tenemos la orbitofrontal. Esa orbitofrontal es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque la orbitofrontal, la corteza orbitofrontal, también en el prefrontal está relacionada con esa evaluación de recompensas, evaluación de castigos sociales y el control de comportamientos que son apropiados o no en situaciones sociales. El giro fusiforme. El giro fusiforme que nos da participa en ese reconocimiento facial, que es crucial para interpretar expresiones, emociones, pistas sociales o pistas verbales, por ejemplo.
Entonces lo tenemos acá. Bueno, ¿cuál no les he explicado? El surco temporal superior, que se no se los había explicado, el surco temporal está involucrado en el análisis de las señales sociales, de las señales más de corte visual o auditivo, como por ejemplo el seguimiento de la mirada, la percepción de movimientos intencionales. Entonces son estructuras que van a trabajar de manera conjunta, de manera integrada, para poder permitir esa percepción, esa regulación de comportamientos sociales, siendo fundamentales para el ajuste y para la adaptación en un entorno más de corte social. Quiero que para ya pasar a la corriente neurocognitiva, que es la teoría de la función ejecutiva, que por cierto, esa teoría de la función ejecutiva tiene mucho que ver con lo que es el control de impulsos. Pero quiero que veamos a Yura Fritsch, que les digo que también es una colaboradora. Yura Fritsch es una colaboradora muy amplia de lo que es el concepto de la teoría de la mente, junto con Simon Baron-Cohen. Ellos fueron quienes diseñaron o le dieron también un molde, un sentido a lo que es la teoría. Morning in Y tenemos la corriente de la teoría, pues una corriente neurocognitiva que es la teoría de la disfunción ejecutiva. En general, para hablar de la disfunción ejecutiva, debemos entender qué son o qué se entienden por funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son un grupo de habilidades de alto nivel, habilidades cognitivas de alto nivel, que permiten, pues o que nos permiten planificar, organizar, regular nuestro propio comportamiento, nos permiten tener una buena adaptación al entorno, nos permite adaptarnos a situaciones que son nuevas, que son novedosas o que no teníamos de pronto dentro de nuestro control mental, nos permiten adaptarnos como tal. Por eso son funciones de alto nivel. Las habilidades de las funciones ejecutivas son esenciales para que podamos realizar actividades dirigidas a una meta o dirigidas a un objetivo, que podamos resolver problemas, que podamos manejar nuestros comportamientos de pronto en situaciones que son muy desafiantes o muy cambiantes, y que en el autismo vemos entonces una disfunción ejecutiva. ¿Qué va a explicar la teoría de la disfunción ejecutiva en el autismo? Una alteración para tener una conducta flexible, es por eso que va a explicar la conducta rígida, por eso podemos explicar lo que son las conductas repetitivas, lo que son las estereotipias, esa parte de la impulsividad que a veces presentan las personas con autismo. Nosotros en la teoría de la mente hablábamos o tocábamos un tema y era esta pequeña porción. Esta pequeña porción es lo que es la corteza prefrontal, que hace parte de de una gran corteza que es la frontal. Pero esta pequeña parte, la que ustedes ven sombreada, que es dorsolateral, ventrolateral y órbita frontal, representa lo que nos hace diferentes con las otras especies de los animales. Entonces, hay unas competencias principales en lo que es la la función ejecutiva. Tenemos la inhibición, por ejemplo. La inhibición es esa capacidad para controlar los impulsos, para resistir a esas respuestas automáticas o respuestas que de pronto son inadecuadas. Ejemplo, evitar interrumpir en una conversación no lo da el componente de la inhibición en la función ejecutiva. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo se relaciona con memoria, pero también se relaciona con memoria a corto plazo, pero también se va a relacionar con las funciones ejecutivas. ¿Qué es la memoria de trabajo? Nos permite retener una información durante un breve periodo de tiempo, nos permite manipular esa información temporalmente para realizar tareas complejas. Un ejemplo, recordar una instrucción mientras se ejecuta la instrucción. La flexibilidad cognitiva, que nos permite cambiar de enfoque o adaptarnos a nuevas demandas, cambiar estrategias, alternar entre tareas. Si un plan no nos funciona, ¿qué otro plan podemos elegir? La planificación y la organización, que es esa capacidad para establecer metas, para diseñar estrategias, para coordinar recursos y poder lograrlo.
La toma de decisiones también tiene que ver con la teoría de la disfunción ejecutiva. Entonces, es lo que nos permite evaluar qué opciones, hacer un análisis de las diferentes consecuencias y seleccionar entre varias opciones la mejor alternativa. Decidir entonces cómo intervenir el tiempo, cómo repartir los recursos en una tarea. Entonces, es importante entender que a la hora de explicar esas limitaciones debemos tener en cuenta lo que son las funciones ejecutivas. Desde la neuroanatomía, la función ejecutiva tiene que ver con regiones prefrontales del cerebro, específicamente tres: corteza prefrontal dorsolateral, que está asociada con la planificación, la memoria de trabajo que les expliqué y la flexibilidad cognitiva; la corteza orbitofrontal, que está involucrada en de la regulación de las emociones, la toma de decisiones y esa evaluación también de las recompensas, es decir, una toma de decisiones basadas en recompensas; y la corteza cingulada anterior, que también hace parte del prefrontal, donde se va a relacionar con la monitorización y la atención selectiva. Pero resulta que en el autismo, esta teoría de la disfunción ejecutiva nos intenta explicar ciertas limitaciones. Por ejemplo, en la inhibición vemos dificultades para controlar esos impulsos, para responder de pronto de forma automática, son respuestas quizás automáticas. Eso explica interrumpir conversaciones, dificultad de pronto para entender o esperar turnos o detener de comportamientos que pueden ser repetitivos. Explica también por qué vemos una inflexibilidad, que es una de las áreas más afectadas en el autismo, manifestada ¿por qué? Por rigidez en el pensamiento, rigidez en el comportamiento, una preferencia por esas rutinas estrictas, por una resistencia al cambio, dificultad de pronto para adaptarse a esas nuevas situaciones que no estaban pues dentro de lo previsto. Entonces, muchas veces una frustración intensa, muchas veces ese cambio de rutina o un cambio de pronto en la tarea, cambios inesperados, puede generar una alteración a nivel emocional. La memoria de trabajo, de hecho, es una de las áreas que más se ve con afectación en el autismo. Puede haber ciertas limitaciones para mantener, para manipular esa información en corto, pues a corto plazo, es decir, olvidar una instrucción compleja, perder el hilo de toda una conversación. Y no solamente eso, lo que es, por ejemplo, la planificación, la organización, problemas para diseñar, ejecutar pasos hacia un objetivo, entonces dificultad para organizar tareas escolares, manejar múltiples pasos en actividades cotidianas o resolver problemas complejos, les va a generar cierta dificultad. Y la última que ustedes pueden ver acá es este déficit en la motivación. Es decir, la motivación y el aprendizaje son dos aspectos que sí o sí debemos entender de la mano. No hay aprendizaje si no hay motivación. Entonces, entendemos que en el autismo también hay dificultades en esa parte de la motivación, en esa iniciativa. Algunos niños y de hecho adultos con autismo presentan problemas para iniciar actividades, especialmente si las actividades no son para ellos motivantes o tienen que ver con interacción social. Entonces, evitar comenzar tareas del entorno escolar o evitar tener interacciones sociales sin un estímulo, de pronto, un estímulo que le genere eh, como motivación. Morning and También tenemos una neurobiología, de lo que es el sistema eh, ejecutivo. Acá sí está relacionado con esa parte pues de lo prefrontal. Entonces tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral, planificación, memoria de trabajo, la flexibilidad que les mencionaba hace un rato, la corteza orbitofrontal, donde está la regulación de nuestras emociones y la capacidad de tomar decisiones, y que no solamente desde la neurobiología en esas alteraciones de la función ejecutiva tenemos la prefrontal. Obviamente la prefrontal es quienes tienen, digamos, la preponderancia allí en la función.
pero también hay conexiones entre el lóbulo frontal y otras áreas más subcorticales, como el tálamo, el sistema límbico, que es el sistema emocional. Entonces, ¿qué entendemos o por qué de pronto podemos explicar estas alteraciones en el autismo? Porque hay una conectividad atípica en esas redes frontoparietales y frontosubcorticales. De hecho, en las investigaciones han mostrado que hay alteraciones en esa maduración en la corteza prefrontal, diferente a la maduración que tienen las personas neurotípicas. Hay problemas en la planificación y la organización que van a explicar esas alteraciones principalmente. Es decir, la función ejecutiva son funciones de alto nivel. No quiere decir entonces que una persona con autismo no pueda mejorar sus funciones ejecutivas. Sí lo puede hacer, pero con unas intervenciones que sean adecuadas eh, para cada persona. Y no todas las personas con trastorno del espectro van a tener el mismo nivel de disfunción ejecutiva que otros. Recording in Tenemos otra teoría, que es la teoría de la coherencia central débil. No es única y exclusiva, es decir, este concepto de la teoría de la coherencia central no es único y exclusivo del trastorno del espectro. Hay otras manifestaciones clínicas que también tienen pues, una coherencia central que mañana entonces vamos a ver. Mm, Voy a responder aquí algunas preguntas que tenía pendientes. Recuerden que mañana la clase es en las horas de la mañana. Bueno, René nos preguntas. Tengo dos preguntas. Me gustaría saber dónde veo los libros que tú manifiestas que que subes al Drive. Entonces, les voy a mostrar. Ya les muestro dónde lo pueden observar. Entonces, al número que ya les he mencionado, que es de nuestra coordinadora Paula Contreras, allí hay un enlace que es único para cada estudiante que se certifica. Se ve de esta manera. Entonces, acá tenemos nuestro, nuestro Drive. Casos clínicos y los módulos. Los libros están acá, libros y guías generales, que son estos. Aquí hay varios libros. Ahí lo pueden encontrar. Está todo lo que les mostré ayer y eso me hace acordar subirles el otro documento que tenía pendiente. Es una guía práctica para la depresión, que de hecho ya se los estoy subiendo acá. Es una guía práctica para la depresión, no solamente para personas con trastorno del espectro, pero puede ser muy funcional. En un momento voy a ver si ya, sí, guía práctica de la depresión. No es única y exclusiva para el autismo. Les va a servir en general para, pues para si son clínicos para otros pacientes, pero específicamente en el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo porque hay mucha concomitancia de trastornos emocionales, principalmente pues porque a veces deben lidiar con muchos aspectos que quizás están en la parte social. Entonces, acá lo pueden ver, es este. Entonces, libros, guías y libros y guías generales. No, los de la certificación exactamente. Voy a mostrar acá, ahora en la coordinadora.
Entonces, acá están los dos números de todo lo que hemos visto pues como en Entrar. Igual es importante la certificación, es importante también el material de estudio. Allí tienen varios casos reales de autismo que también vamos a trabajar a lo largo de las clases para que entonces lo tengan presente. Sí, sí, Alejandra. Bueno, Alejandra nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre teoría de la mente y empatía? Bueno, recuerden que los dos son subcomponentes o subcategorías, si lo queremos llamar así, de lo que es la cognición social, que es mucho más amplio. Teoría de la mente, un ejemplo, de pronto con un ejemplo es más fácil. Un niño que entiende que otro niño no sabe lo que él sabe, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vimos en la prueba de la falsa creencia. Y la empatía es esa capacidad de sentir lo que la otra persona siente, es una empatía emocional o entender emocionalmente lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, la diferencia clave es cuál. Uno puede tener teoría de la mente sin tener empatía. Por ejemplo, un manipulador emocional, que no es el caso del autismo, ojo acá es para que me entiendan los conceptos. Un manipulador emocional puede entender lo que piensa el otro, pero no sentir lo que la otra persona siente. Y podemos tener empatía sin una teoría de la mente completamente desarrollada. Por ejemplo, una persona puede reaccionar emocionalmente quizás al llanto en una película, en una novela, al llanto de alguien sin entender la causa detrás del llanto, que es muy común en el autismo. A veces muchas personas tienen esa falsa creencia de que en el autismo pues no hay empatía o no, es completamente falso. Es decir, la persona con autismo puede llorar como cualquier otra persona, puede de pronto sentir igual a otra persona, es un procesamiento así diferente, pero en resumen es eso, es decir, la teoría de la mente que implica entender esos pensamientos y esas creencias, y la empatía sentir o comprender esas emociones. La teoría de la mente no necesariamente es de corte emocional, es más de corte cognitivo, mientras que la empatía sí es emocional y cognitiva, es decir, tiene ambas. ¿Para qué nos sirve o qué sentido tiene la empatía? La empatía conecta, nos conecta o hay una correspondencia emocional con otro ser humano, mientras que la teoría de la mente nos sirve para predecir esos comportamientos, esas intenciones de los demás. En el autismo, por ejemplo, la teoría de la mente falla muy comúnmente, es decir, si hay una falla en el autismo de teoría de la mente, pero la empatía no falla, la empatía no siempre falla. Entonces, esa es la dificultad. Em, la empatía es más emocional, la teoría de la mente es más cognitiva. Entonces, esa es la diferencia clara. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá la clase para que podamos entonces eh, trabajar mañana a las 9 de la mañana en la próxima clase. Espero que estén muy bien, que descansen bastante y nos veremos entonces en la mañana.